Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de hebreo. Vamos a continuar ahora con un tema diferente al que ya hemos visto. Vamos a continuar con el tema vamos a ver el día de hoy, Dios mediante, el tema del Dagesh, Mapik y Makef. Dagesh, Mapik y Makef. Son dos signos que vamos a encontrar y bueno, que son importantes para irlos ubicando. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el Dagesh en su página 12 de la gramática, de Giovanni Deiana y Ambrogio Spreafico. Vamos a ver ahí entonces lo que es el Dagesh. En la página 12, como de la mitad para abajo, encontramos lo que dice y dice, bueno, el Dagesh, como se ha apuntado anteriormente, consiste en un punto colocado en el interior de una consonante y puede ser suave y fuerte. Bueno, cuando ya vimos la clase de las consonantes, vimos que había algunas consonantes que tenían un puntito al centro, ¿no? Ese puntito al centro de una consonante se llama Dagesh, es el nombre del Dagesh, ¿no? Cualquier consonante puede o no llevar un puntito. Vamos a ver ahorita las reglas de cuándo llevan puntito y cuándo no llevan puntito. Bueno, el punto al centro de la letra es lo que se conoce como un dagesh. Entonces tenemos cualquier letra y al centro, exactamente al centro geométrico de la letra, va a llevar, bueno, más o menos, ¿no? Lo más posible cercano al centro es donde va a llevar ese puntito al centro, ¿no? Entonces ese es el dagesh. Un punto al centro de la letra. Bien, tenemos dos tipos de dagesh. Hay un dagesh que es suave y hay un dagesh que es fuerte. Básicamente en esta clase vamos a tratar de ubicar cuando un dagesh es suave y cuando un dagesh es fuerte. El dagesh suave no duplica la consonante, digamos que el dagesh suave nada más es un puntito, parecería como un signo de ortografía, no tiene ninguna repercusión ni en la pronunciación ni en la transliteración. El dagesh suave, hagan de cuenta que como si no existiera, ¿sí? El dagesh suave. Sin embargo, el dagesh fuerte o forte, ese va a duplicar la consonante o reduplicar la consonante. Entonces, ese sí, en la transliteración, si tenemos un dagesh, por ejemplo, aquí debajo de una bet, si tuviéramos aquí un puntito, entonces cuando nosotros transliteremos y ubicamos que esa bet o que ese dagesh es fuerte, entonces en el momento de pronunciar o de más bien de transliterar esa palabra, tendríamos que transliterar y poner dos consonantes, la misma consonante pero clonada, ¿no? Duplicada. Entonces, en resumen, el dagesh suave es un signo de ortografía, el dagesh fuerte reduplica las consonantes. ¿Cuáles consonantes? Pues la consonante en la que está al centro. O sea, en esa consonante, cuando al momento de transliterar se van a poner dos consonantes, ¿no? Como geminadas, como clonadas, dos consonantes iguales en lugar de una. No tiene mayor repercusión en la pronunciación, aunque tengamos cualquier consonante duplicada, no necesariamente o no significa que va a tener un sonido más fuerte o va a cambiar de sonido o va a ser algo así raro, no. La pronunciación básicamente es como si fuera una sola consonante, ¿no? Más bien sirve para la transliteración y también para separar las sílabas. Nos va a servir saber esta regla para saber cuándo se duplican las consonantes. No tanto, entonces, esta regla no es tanto para la pronunciación, sino más bien nos sirve para la transliteración. Bueno, entonces ese es el dagesh fuerte y el dagesh suave. Dice aquí en el inciso A de su gramática, dice, el dagesh suave se encuentra solo en las letras Begat Kefat. Aquí yo hice un círculo y puse las letras Begat Kefat. Si se acuerdan, desde que vimos el alefato, vimos que había un grupo de 6 letras y que nos las aprendíamos con esta palabra.
be, gad, ke, fat. Si se fijan, las que están en mayúsculas corresponden a cada una de las que están aquí abajo. Be equivale a la bet. Ga equivale a la gimel. La D equivale a la dalet. La K está aquí por la kaf. La F está aquí por la pej. Y la T está aquí por la tau. Bueno, es un grupo de 6 consonantes nada más. Esta palabra, como habíamos dicho, no significa nada, solamente es una manera de aprendernos esas 6 letras, ¿no? Digamos que estas 6 letras se cuecen aparte y tienen reglas especiales. Entonces, estas Begat Kefat, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pej y Tau, estas 6 letras, son las únicas de todo el alefato que pueden llevar un dagesh suave. Estas pueden llevar dagesh suave, pero también pueden llevar dagesh fuerte, forte o fuerte. Estas pueden llevar de las dos, pero todas las demás letras o todas las demás consonantes no pueden llevar dagesh suave. Las únicas letras que pueden llevar dagesh suave son las Begat Kefat. Muy bien, luego tenemos otro grupo. Bueno, vamos a ver qué dice aquí más la gramática. Entonces, las dagesh suaves se encuentran solo en las letras Begat Kefat y sirve para hacer oclusiva su pronunciación. El dagesh forte puede encontrarse en casi todas las consonantes. En cambio, el dagesh fuerte se va a encontrar en casi todas las demás consonantes, incluidas las Begat Kefat, y el dagesh forte va a duplicar la consonante. Dice casi todas porque va a haber un grupo de consonantes que no admiten dagesh. ¿Cuáles son esas consonantes que no admiten dagesh? Bueno, las guturales. Digamos que este es otro grupo de consonantes. Un grupo son las Begat Kefat y otro grupo son las guturales. Las consonantes guturales son la Aleph, la Ayin, la Het y la G. Esas son realmente las consonantes guturales. Este otro grupo de consonantes también se cuecen aparte y tienen reglas especiales, las guturales. La Resh, la puse aquí también, la Resh no es una consonante gutural, sin embargo, se comporta como si fuera una consonante gutural. Entonces, no es del grupo, pero la Resh se quiere incluir aquí dentro del grupo. Nos la podemos poner así como afuerita. No es una gutural, pero a la Resh le gusta juntarse con las guturales. Entonces, por Una eso... pregunta, Miguel. Sí, adelante. ¿Qué diferencia hay entre una dagesh suave y una dagesh fuerte? ¿Es en la pronunciación, en la manera de pronunciarlo? ¿O cómo encontramos la diferencia? Ok, vamos, ahorita más adelante vamos a ver las reglas para ubicar Ah, cuál es el dagesh fuerte y cuál es el dagesh suave. La diferencia va a ser que el dagesh fuerte va a duplicar la consonante y el dagesh suave no la va a duplicar, pero eso va a ser ya en la transliteración. muy bien. Entonces, ¿cómo saber si un dagesh es fuerte o un dagesh es suave? Bueno, a eso vamos. Ahorita les estoy diciendo, les estoy comentando aquí, por ejemplo, las Begat Kefat, en estas letras, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pej y Tau, esta digamos que sería la primera parte. Son las únicas que pueden admitir dagesh suave y dagesh fuerte. Entonces, si vemos una letra que no es Begat Kefat, ya automáticamente vamos a saber que no es dagesh suave, ¿sí? Porque las únicas que pueden llevar dagesh suave son las Begat Kefat. Entonces, si nos encontrábamos, por ejemplo, una shin con un dagesh, automáticamente, bueno, la primera pregunta que, si fuéramos como investigadores, la primera pregunta que tienes que hacer, ¿es Begat Kefat o no es Begat Kefat? ¿No? La consonante. Si la respuesta es no es Begat Kefat, entonces automáticamente el dagesh va a ser fuerte, porque todas las demás consonantes y las guturales, si llevaran dagesh, aunque no van a llevar, todas las demás
no llevan dagesh suave. El dagesh suave es propio, es único de las Begat Kefat. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos es, ¿esa consonante es Begat Kefat? ¿Sí o no? Si la respuesta es no es Begat Kefat, entonces automáticamente asumimos que es un dagesh fuerte. Y eso va a duplicar la consonante. En la pronunciación no se nota tanto, pero en la transliteración sí. Ahora, si la respuesta es sí es Begat Kefat, entonces, si sí es de este grupo, entonces hay una posibilidad de que sea suave o que sea fuerte. Y entonces van a empezar a aparecer las reglitas que vamos a ver más adelante. Entonces, con dos preguntas eh, podemos identificar si un dagesh es suave o es fuerte. La primera pregunta ¿es Begat Kefat? Si no es Begat Kefat, entonces el dagesh es fuerte. Si sí es Begat Kefat, puede ser cualquiera de las dos, puede ser fuerte o puede ser suave. Y entonces vamos a hacer otra pregunta, que ahorita a continuación les voy a decir cuál va a ser la otra pregunta. Lo que quería que vieran aquí, entonces digamos que hay tres grupos de letras. Las Begat Kefat pueden llevar dagesh suave y dagesh fuerte. Las guturales, si se fijan aquí están las guturales, se supone que es un sonido desde la garganta, pero encontramos más bien la Aleph y la Ayin que son casi mudas o son muy desde la garganta o casi mudas. La He y la Het que sí son sonidos más de la garganta. Y la Resh que no es gutural pero se junta con las guturales. Estas guturales nunca llevan dagesh, ¿sí? Ni de uno ni de otro. Estas guturales no admiten dagesh, es como una regla general. Las consonantes guturales no admiten dagesh. Entonces, estas nunca admiten dagesh. Las Begat Kefat pueden llevar dagesh fuerte o pueden llevar dagesh suave. Y todas las demás, que no son ni Begat Kefat ni son guturales, solo pueden llevar dagesh fuerte. ¿Sí? Entonces, así nada más haciendo como esta lógica de que cuáles son excluyentes, aquí podemos ver entonces, bueno, podemos ir detectando rápido. Si vemos que la letra que estamos aquí es una gutural, pues esa ni siquiera deberíamos de encontrarla con un dagesh, esa no lleva. Si vemos que es una Begat Kefat, decimos, bueno, si es Begat Kefat, puede ser suave o puede ser fuerte. Pero si vemos que ni es ni Begat Kefat ni es gutural, entonces automáticamente, y vemos que tiene dagesh, entonces automáticamente decimos, tiene un dagesh fuerte, y va a duplicar la consonante. No sé si hasta aquí vamos bien, Miguel y los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? O, Sí, o si no, díganlo sí, con toda confianza. nada más una pregunta con respecto a la VAP y la Shurek con la Dagesh. No sé si se pudiera confundir en algún momento, ¿verdad? ¿Cuál sería Dagesh y cuál sería tomado como Shurek? Sí. Ah, creo que fue en uno o dos temas atrás. Sí hay la posibilidad de leer, creo que fue donde vimos las observaciones sobre las vocales. Creo que fue en la página 9 al final. Sí hay posibilidades sí, desde el inciso F. Este, como tenemos estas consonantes que funcionan como Ah, vocales, sí. especialmente la Vav y la Yot, entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir es que o son consonantes o son vocales, no pueden ser las dos cosas a la vez, o son consonantes o son vocales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a indicar? A veces está capcioso, a veces no sabemos, por ejemplo, si es una Vav con un holem arriba o es un holem plenamente escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a indicar si es una consonante o una vocal? La secuencia. Si lo que le Sí. antecede es una consonante y lo que le sigue también es una consonante, entonces es más probable o es más lógico que sea una vocal. Y al revés, si le antecede una vocal y le sigue otra vocal, pues entonces lo más lógico es que sea una consonante, ¿no? Plenamente escrita o con su propia vocal.
Entonces ahí por eso yo recalco mucho la secuencia. Normalmente vamos a encontrar consonante, vocal, vocal y al final la última consonante, esa sí puede no llevar ya vocal, la última. Pero las que van en medio, las que van al principio, normalmente llevan una consonante y una vocal o semivocal, ¿no? Ya vimos el Sheba. Entonces la secuencia es la que nos va a indicar si esas Muy bien. letras o esos signos son vocales o son consonantes. Nada más y no revolver y no decir, ah, bueno, es que es una consonante, pero también lleva una vocal y o es una o es otra. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Si es consonante, se comporta como consonante. Y si es vocal, se comporta como vocal. Y se translitera como vocal. Y si es consonante, se translitera como consonante. ¿Sí? Entonces, sí hay posibilidad. Son pocas las palabras que uno se puede confundir, pero si tienen duda, ahí lo que va a mandar va a ser la secuencia. La secuencia Muy bien. de vocal, consonante vocal, consonante vocal. Eso es lo que nos puede sacar de dudas. Bien, hasta aquí en este punto los demás, ¿sí ubican los tres grupos? ¿Sí me expliqué o quieren que lo vuelva a repetir? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces, hasta aquí la única duda sería entonces si tenemos una Begat Kefat, que son estas Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pej y Tau, si son alguna de estas 6 letras. Entonces, ahí sí nos cabría la duda y ahí sí preguntaríamos, bueno, ¿es fuerte o es suave? Porque puede ser cualquiera de las dos. Entonces, para eso, bueno, pues vamos a ver las reglitas que vienen ahí en, en la gramática. En la gramática, en la página 12, empiezan, bueno, algunas reglitas. Bueno, aquí en el inciso B dice que las consonantes guturales no pueden llevar nunca dagesh. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Las guturales no pueden llevar dagesh. La resh a lo mejor a veces sí, a veces no, pero las otras no. Esta sí es una regla general. El alef, el ayin, la het y la g nunca pueden llevar dagesh. El inciso C dice que a veces el dagesh fuerte no se escribe y en tal caso nos hallamos ante un dagesh implícito o virtual. Fíjense cómo dice, a veces el dagesh fuerte no se escribe y en tal caso nos hallamos ante un dagesh implícito y o virtual. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a veces no está, pero debería de estar. Eso es todo lo que quiere decir y en ese caso es un dagesh implícito o virtual. O sea, es como si sí estuviera, pero no está realmente el dagesh. Bien, y luego el último renglón dice, en las Begat Kefat, para distinguir el dagesh suave del fuerte, basta con atender a las siguientes reglas. Bueno, ¿cuáles son las reglas que hay que atender? Trae ahí algunos ejemplos. Vamos a ver aquí algunos ejemplos que trae. Dice la regla, el dagesh es suave cuando no está precedido por vocal o semivocal. Es decir, esta va a ser la regla general. Así como vimos en la regla general del Sheba, decíamos que si le antecede una vocal larga, sí se pronuncia, y si le antecede una vocal breve, no se pronuncia. Aquí tenemos una regla general. Únicamente acuérdense que nada más es para las Begat Kefat. Si no es Begat Kefat, automáticamente es un dagesh fuerte. Si tenemos una Begat Kefat, entonces la siguiente pregunta que tendríamos que hacer es, si le antecede una vocal o semivocal. Si le antecede una vocal o semivocal, entonces va a ser un dagesh fuerte. Pero si no le antecede una vocal o una semivocal, entonces va a ser un dagesh suave. ¿Cuándo no le antecede una vocal o semivocal? Bueno, ¿cuándo no le antecede una? Al inicio de la palabra no le antecede ninguna, entonces sería un dagesh suave. Si se acuerdan, cuando vimos el alefato en la primera clase, les dije que esas 6 letras podían escribirse con puntito o sin puntito.
Este sería el caso, que son las Begat Kefat, que son esas 6 letras. Y el puntito, cuando va al inicio de la palabra en esas letras, nunca va a ser fuerte, siempre va a ser débil. ¿Por qué? Porque no le antecede ni una vocal ni una semivocal. Ese sería un caso, ¿no? Cuando va al inicio de la palabra, las Begat Kefat, siempre al inicio de la palabra, siempre el Dagesh va a ser un Dagesh suave. Es decir, está el puntito, pero no va a duplicar la consonante. El Dagesh suave significa eso, que no va a duplicar la consonante. Entonces, lo contrario es que cuando a una consonante le precede, más bien, una consonante con Dagesh le antecede una vocal o semivocal, es decir, cualquiera de las vocales que vimos, A, E, I, O, U, Kametz, Patak, todas esas 10 vocales, o el Sheba, cuando se pronuncia, entonces, si lleva vocal o semivocal, entonces el Dagesh va a ser fuerte. Y si no lleva vocal o semivocal, entonces el Dagesh va a ser suave. ¿Cuál sería el caso que no le antecede una vocal o una semivocal? Cuando lleva un Sheba quiescente, cuando lleva un Sheba mudo. Acuérdense, el Sheba está para rellenar el hueco de las vocales. El Sheba está para rellenar el hueco de las vocales. Y si el Sheba es quiescente, significa mudo, ni se translitera, ni se pronuncia, hagan de cuenta que no existe, hagan de cuenta que no está. Entonces, en el caso de que estemos ante la presencia de un Sheba mudo, sería el caso que no le antecede ni una vocal ni una semivocal. Podríamos decir, pero si es una semivocal, pues no, porque como es quiescente, hagan de cuenta que no está, hagan de cuenta que nomás está de cuerpo presente, pero no está físicamente, ni se pronuncia, ni se translitera, ni nada, ¿no? Entonces, esa sería la regla general. La primera regla entonces ¿es Begat Kefat, sí o no? Si no es Begat Kefat, automáticamente el Dagesh es fuerte. Y si es Begat Kefat, puede ser fuerte o puede ser suave. Entonces la siguiente pregunta, si es ya una vez que es Begat Kefat, entonces la siguiente pregunta es, ¿le antecede una vocal o semivocal? Si sí le antecede una vocal o semivocal, entonces es un Dagesh fuerte y se duplica la consonante. Si no le antecede una vocal o semivocal, o si le antecede un Sheba quiescente o mudo, entonces en ese caso el Dagesh sería suave y no duplicaría la consonante. ¿Sí? Esas serían las reglas generales. Vamos a ver un ejemplo que tenemos aquí. Hasta arriba en la página 13 tenemos pues varias palabras que nos sirven de ejemplo. Aquí son suaves. Estos ejemplos son de suaves. Bien, aquí me faltó, estaba poniendo esto. Tenemos la palabra yigbor. Y ahí, vean, ahí ya tenemos la traducción, ¿no? La gramática nos dice que yigbor significa sepultará. Entonces es del verbo cavar, que significa sepultar, pero está en yictol y bueno, significa él sepultará o sepultará nada más. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos, a ver, déjenme pongo los puntitos todos. Ok, en este nada más tenemos un Dagesh, ¿verdad? El Dagesh está aquí en la Bet. Entonces, pregunta número 1, ¿es Begat Kefat? Sí, sí es Begat Kefat. Pregunta número 2, ¿le antecede una vocal o semivocal? No sabemos, es una semivocal, pero no sabemos. Si la semivocal, si el Sheba es mudo, entonces no le antecede una semivocal, no hay nada, hagan de cuenta que no hay nada, y entonces sería un Dagesh suave. Entonces ahora tenemos que preguntarnos si este Sheba es quiescente o es móvil, y tendríamos que irnos a la regla de la semana pasada. ¿Cuál era la regla de la semana pasada? Si al Sheba le antecede una vocal breve, entonces el Sheba es quiescente. Si al Sheba, la consonante, le antecede una vocal larga, entonces el Sheba sí se pronuncia, ¿no? Y era como una E.
En este caso le antecede una vocal breve. Como es una vocal breve, es una jirek katán, es una jirek breve. Entonces, en este caso, el sheva, este sheva es mudo. Y como es mudo, ni se pronuncia ni se translitera. Hagan de cuenta que no existe, hagan de cuenta que no hay nada aquí. Entonces, como no hay nada, entonces ya podemos ver la regla de aquí, del Dagesh, que la regla dice que cuando no está precedido por vocal o semivocal, entonces es suave. Cuando no le antecede una vocal o semivocal. Entonces, en este caso, no le antecede ninguna vocal o semivocal, entonces este Dagesh es suave. Por lo tanto, si nosotros vamos a transliterar la palabra Yigbor, no reduplicamos la consonante, se queda con una sola B. Si ven en su gramática, dice, ahí ya está transliterado, ahí dice Yigbor y solamente tiene una bet, no tiene dos porque es un Dagesh suave. No sé si me expliqué o les quedó alguna duda o no me entendieron. A ver, díganme. Yo no entendí. Está bien, sí. ¿Alguien dijo que no entendió, verdad? Yo sí no entendí. Rosy, ok, Rosy. Bueno, vamos a ver, vamos otra vez. A ver, otra vez desde acá. Tenemos tres grupos de letras. Tenemos las Begat Kefat, las guturales y las demás. Las Begat Kefat pueden llevar Dagesh suave y pueden llevar Dagesh fuerte. Las guturales no pueden llevar Dagesh de ningún tipo. Y las demás únicamente pueden llevar Dagesh fuerte. Entonces, para ubicar el Dagesh, como en este caso, la primera palabra vemos un puntito que está aquí debajo de la bet. Entonces, para saber si es un Dagesh fuerte o es un Dagesh débil, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si es una Begat Kefat. Esta bet sí pertenece al grupo de las Begat Kefat. Vean aquí que hay una B y está aquí la bet. Entonces, sí pertenece a este grupo. Como pertenece a este grupo, entonces eso quiere decir que puede llevar un Dagesh suave o un Dagesh fuerte. ¿Sí? Si no hubiera sido Begat Kefat, si hubiera sido alguna otra, entonces automáticamente sabríamos que ya es un Dagesh fuerte y ahí termina ya la investigación. Pero como es Begat Kefat, nos falta hacer otra pregunta. Bueno, vamos a ver cuál es la otra pregunta que tenemos que hacer. Entonces ya sabemos que sí es Begat Kefat. Y ahora la pregunta general es, si le antecede una vocal o semivocal, entonces el Dagesh va a ser fuerte. Si no le antecede una vocal o una semivocal, entonces el Dagesh va a ser suave. Aquí nosotros podríamos decir que sí le antecede una semivocal porque es un Sheva. Sin embargo, cuando vimos el Sheva, acuérdense que vimos que había un Sheva que es quiescente, que es Sheva mudo. Cuando tenemos ese Sheva mudo, entonces significa que no se pronuncia, no se translitera, hagan de cuenta que no existe. Entonces tenemos que ir a las reglas del Sheva y ver si el Sheva es mudo o si el Sheva es móvil. Y ahí teníamos otras dos reglitas. Si al Sheva le antecedía una vocal breve, entonces el Sheva era mudo, era quiescente, no se pronunciaba ni se transliteraba. Si al Sheva le antecedía una vocal larga, entonces el Sheva se pronuncia y se translitera. ¿Cómo qué? Como una E chiquita. ¿Sí? Este Sheva es como una E chiquita. Bueno, en este caso, como le antecede una vocal breve, entonces este Sheva es mudo. Como es mudo este Sheva, entonces hagan de cuenta que no existe. Lo podríamos hasta casi que borrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a transliterar ni se va a pronunciar. Y si lo quitamos, pues entonces ya no antecede al Dagesh, no antecede ninguna vocal ni semivocal, y entonces es un Dagesh suave. Por lo tanto, como es un Dagesh suave, no duplica la consonante. Si fuera un Dagesh fuerte, duplicaba la consonante. Como es un Dagesh suave, no duplica la consonante. ¿Sí? Bueno, esa sería la regla. Tenemos aquí en la siguiente palabra, bueno, tenemos estas 5 palabras que son ejemplos de aquí, ¿verdad? Tenemos el caso de score, ¿no? Score.
Es la siguiente palabra. Y bueno, tenemos otro dagesh aquí, debajo de la kaf. Pregunta, ¿es Begat Kefat? La respuesta es sí, es Begat Kefat. Es de las 6 letras que pertenecen a este grupo, ¿no? Es la kaf. Begat Kefat. Sí pertenece a este grupo. Por lo tanto, puede llevar dagesh suave y puede llevar dagesh fuerte. Ok, siguiente pregunta. ¿Le antecede una vocal o semivocal o no le antecede nada? Bueno, vemos que tiene un sheva. Si es un sheva móvil, entonces sí sería una semivocal. Si es un sheva quiescente, hagan de cuenta que no existe. ¿Cuál es la regla para el sheva? Si le antecede una vocal breve, entonces este sheva es mudo. El segol, que son estos 3 puntitos, ¿es una vocal larga o es una vocal breve? El segol es una vocal breve, por lo tanto, este sheva es quiescente. Hagan de cuenta que no está aquí, porque ni se va a pronunciar ni se va a transliterar. Hagan de cuenta que no existe, nada más está ahí para rellenar el hueco. Y entonces no hay ninguna vocal ni semivocal, entonces por lo tanto este dagesh es suave, no va a duplicar la consonante. Si ven ahí en la gramática que ya está transliterado, nada más dice escor. Si duplicara la consonante tendría 2 Ks. En la anterior, si duplicara la consonante tendría 2 Bs. Como no es un dagesh fuerte, entonces se queda igual, nada más con una sola. No se duplica la consonante al momento de transliterar. Siguiente. ¿Qué dice? Malja. Malca, perdón. Malca. Vean, ahí está el caso de que la G final no se pronuncia. La G final aquí en este caso también funciona como mater lectionis. Bueno, malja. Tenemos entonces este malja. Y tenemos un dagesh en la kaf. Este son 2. Tenemos un puntito aquí. Ok, tenemos un puntito al centro de la kaf. Otra vez, ¿es Begat Kefat? Sí, es Begat Kefat. Puede llevar o puede no llevar dagesh fuerte o puede llevar dagesh suave. ¿Cuál es la regla? Si le antecede una vocal o semivocal, entonces es fuerte. Si no le antecede ninguna vocal o semivocal, es suave. Tenemos un sheva. Ahora la pregunta es si este sheva se pronuncia o no se pronuncia. Al sheva la regla general es que si le antecede una vocal breve, entonces este sheva es mudo. Como es mudo, hagan de cuenta que no existe. Así debería estar. Nada más que como por regla de ortografía, pues le ponen el sheva nada más para rellenar el hueco. Es todo. Pero en realidad no debería de estar. Entonces si no está, no le antecede ninguna vocal ni una semivocal. Por lo tanto es un dagesh suave. Por lo tanto, se translitera nada más malca y no está reduplicada la kaf. No está reduplicada la k. Una pregunta. Aquí hay un patak furtivo, ¿verdad? En la M. Y ahí no me recuerdo, ahí entonces si era un patak furtivo, ¿qué sucedía con la sheva? En la M de malca yo no lo veo furtivo. No sé si ustedes sí lo ven furtivo. Ah, ¿no? No. Ah, es que aquí me aparece así, o sea, como desplazado, pero entonces no. No, el patak furtivo solamente puede aparecer al final de la palabra, o sea, en la última letra y solamente debajo de la G, het y creo que la ayin, me parece. Solamente en la última, no en medio y al Ok. principio. Solamente las últimas y solamente en 3 consonantes. Eso cuando lo Entonces vimos. es un patak normal. Este es un patak normal, sí. Ah, gracias. Bueno, entonces Malja significa reina, Melech significa rey, Malja significa reina. Babel, así se escribe Babel, como la torre de Babel, pero también Babilonia se escribe así, Babel o Babel es Babilonia, ¿no?
Bueno, aquí en este caso, el dagesh está en el primer... eh, ay, déjenme ver cómo agarro el puntito de... algo así más o menos. Bueno, Babel, como la película que se llama así, ¿verdad? Babel. Bueno, tenemos igual aquí un dagesh al inicio de la palabra. Esta es más fácil. Hay una regla general que dice, bueno, pues si va al inicio de la palabra, pues no le antecede nada, ¿no? Ni vocal larga, ni vocal breve, ni semivocal. Entonces, siempre, siempre al inicio de la palabra, las vegat kefat, siempre, siempre al inicio de la palabra van a llevar dagesh suave. No van a duplicar la consonante. Se queda igual. Entonces, regla general, siempre las vegat kefat, cuando van al inicio de la palabra, siempre va a ser un dagesh suave. Igual, bueno, significa Babilonia, y B Babel, la de acá abajo, en Babilonia, que se traduce así. B es la preposición en. Entonces aquí tenemos Babel, igual aquí tenemos Babel, y esta B es la preposición en, entonces se traduce en Babilonia, ¿no? Aquí nada más es Babilonia, y aquí es en Babilonia. Bueno, igual tenemos el dagesh en la primera consonante, pero como es vegat kefat y va al inicio de la palabra, entonces siempre va a ser un dagesh suave. Bien, vamos a ver ahora entonces ejemplos de palabras en donde sí lleva un dagesh fuerte. Perdón, Sí, perdón, antes de cambiar de palabra, estos dos puntos abajo en la segunda, que dice en Babilonia, es por como, bueno, no entiendo, es como el Sheba, pero digo, es en, significa en. sí, esta partícula B es una preposición y significa en. Entonces, este tipo de preposiciones se ponen pegadas al inicio de la palabra, no es una palabra separada. Bueno, hay algunas más largas, pero las más cortitas, como B, siempre se traduce así como en. Entonces, se agrega, se añade como un prefijo, y esto se traduce así como en Babilonia. Miguel Ángel, Sí. ¿y por qué cambió de una Serec a un Segol en Babilonia? Bueno, Ahí. hay muchos cambios vocálicos. No solamente agregan aquí eh, la consonante o la preposición, sino en el curso de la flexión, cuando se agregan este tipo de prefijos, hay cambios vocálicos. Los vamos a ver más adelante. Sí puede haber cambios vocálicos. Esto se debe a la presencia de este tipo de prefijos. Ok. Sí, hay una serie de reglitas que vamos a ver más adelante cuándo cambian y qué tipo de cambios son. En este caso es una vocal larga que se convierte en una vocal breve. Entonces Ujú. digamos que se abrevia, esta vocal larga se abrevia en una vocal corta. Entonces vamos a ver Ok. más adelante cuándo surgen este tipo de cambios vocálicos. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver ejemplos entonces de cuándo sí es un dagesh fuerte. Tenemos Gibor, ¿no? Gibor, perdón. Gibor. Ahí dice que Gibor es fuerte, pero también es valiente. Si lo buscan en el diccionario, Gibor significa fuerte, pero también significa valiente. Creo que a Gedeón o uno de los jueces le dice valiente guerrero, ¿no? Le dice Yahvé en el libro de los jueces. Entonces es valiente guerrero. Los Giborim, o los fuertes, o los soldados, los valientes, ¿no? Significa fuerte y significa valiente también. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un dagesh aquí, dentro de la bet. Y bueno, ¿es Begat Kefat? Sí es Begat Kefat. Si no fuera Begat Kefat, automáticamente diríamos que es un dagesh fuerte, ¿no? Pero como es una Begat Kefat, entonces tenemos que hacer otra pregunta. La pregunta es si le antecede una vocal. Aquí para el dagesh no le importa si la vocal es breve, si es larga o si es un sheva, pero que suene. Lo único que le importa es saber si hay algo de eso, entonces es dagesh fuerte. Si hay un sheva mudo o va al inicio de la palabra, entonces es un dagesh suave. Aquí le antecede una vocal, sí, le antecede una vocal. Aquí tenemos un jirek plenamente escrito con su yot y el puntito, entonces le antecede una vocal. Por lo tanto, entonces este dagesh duplica la consonante, ¿no? Si se fijan en su gramática, dice gibor, tiene doble B, gib-bor. Entonces es el caso del dagesh fuerte. Este es el efecto que hace el dagesh fuerte. Reduplica la consonante. Para efectos de transliteración, para efectos de pronunciación, es imperceptible o prácticamente queda igual. Pero para efectos de transliteración, sí, esto significa o se translitera como si hubiera dos Bs juntas, ¿no? Dos Bs. Vean cómo está transliterado ahí en su gramática. El mismo caso es el de Abir, ¿no? Abir significa ahí poderoso. Abir significa poderoso. Igual tenemos Begat Kefat, sí. Le antecede una vocal, sí. En este caso es breve, pero no importa. Ya con que sea una vocal, entonces es un dagesh fuerte. Y por lo tanto, se va a duplicar esta consonante. Abir significa poderoso. Y la siguiente palabra dice Hatat. Hatat significa pecado. Hatat, así como suena, hatat. Bien, este hatat, entonces también tenemos un dagesh dentro de una tet. ¿Sí ven? Esta es una tet. Entonces, la primera pregunta dice, ¿es Begat Kefat? No, en este caso no es Begat Kefat. Entonces, automáticamente, al no ser Begat Kefat, automáticamente inferimos que es un dagesh fuerte. ¿Por qué? Porque las que no son Begat Kefat solo pueden llevar dagesh fuerte. A lo mejor pensaríamos que es la T aquí de Begat Kefat, pero no, la T de Begat Kefat es la Tau, es la otra T. La Tet, esta Tet, caería dentro del grupo de las demás. Entonces, las demás solamente pueden llevar dagesh fuerte. Entonces, ahí se acaba, fíjense, esta con una sola pregunta, ahí se acaba la averiguación. La Tet es Begat Kefat, no, por lo tanto es un dagesh fuerte. Y por lo tanto, si es un dagesh fuerte, entonces sí va a reduplicar la consonante. Vean en su gramática, la página 13, inciso D, como hatat sí está transliterado con dos T's. Y vean que las dos tienen puntito abajo, ¿no? El puntito abajo era para diferenciar la tau de la tet. En este caso, la que tiene el puntito es la tet. Entonces, hatat está ahí transliterado y está duplicada la consonante. Si nosotros transliteráramos al revés el hatat, sí podríamos transliterarlo tal cual y dejarla exactamente como estaba en hebreo. ¿Sí? Ese sería hatat, significa pecado. Bueno, esas serían entonces las reglas. Y la regla es básica. Si le antecede al dag, bueno, primero preguntar si es Begat Kefat, entonces hay posibilidad de que sea suave o fuerte. Si no es Begat Kefat, automáticamente es un dagesh fuerte. Si es gutural, ni siquiera va a llevar dagesh. Y si es Begat Kefat, ahí tiene la posibilidad de que sea dagesh fuerte o de que sea dagesh débil. Ahora, para saber si es dagesh fuerte o dagesh débil de una Begat Kefat, entonces la siguiente pregunta es si le antecede una vocal o semivocal, entonces el dagesh va a ser fuerte. Si no le antecede una vocal o semivocal, como pudiera ser el caso de ir al inicio de la palabra, o como pudiera ser el caso que le antecede un sheva quiescente o mudo,
Entonces, en este caso, el Sheba va a ser mudo. Todos estos, perdón, el Sheba va a ser normal, no se va a duplicar, va a ser suave. Todos estos ejemplos son ejemplos de Shebas suaves y estos que vimos son ejemplos de Shebas fuertes. Y por lo tanto, los Shebas fuertes reduplican la consonante. Cuando se translitera debemos de poner dos consonantes juntas. Ahora sí, dudas, preguntas acerca del Sheba. Ahora sí ya más o menos queda claro. O ya pueden ubicar cuándo es fuerte y cuándo es débil o todavía no. Sí. Sí. Bueno, es revoltoso y cuesta trabajo como asimilarlo. Se dice así rápido, pero sí lleva su tiempo. Pero bueno, es importante que ubiquemos si es un dagesh fuerte o es un dagesh suave. Bueno, aparte del dagesh, también tenemos lo que es el mapik. Ya en alguna clase anterior ya habíamos visto que era el mapik. Aquí ya lo estamos viendo. En la página 13, inciso 2, dice, gráficamente igual al dagesh es el mapik. Se trata de un punto que se pone en el interior de una G final. Únicamente el mapik va al interior de la G final, sin vocal y que indica que en este caso la G tiene valor pleno de consonante y no de mera mater lectionis. Como vimos en el ejercicio anteriormente, habíamos visto algunos ejemplos en donde la G final a veces es muda porque realmente funciona como auxiliar vocálico, no está funcionando como consonante plena, especialmente cuando no le sigue una vocal. Si le sigue una vocal, pues entonces ya es consonante, ¿no? Pero si la G final no lleva consonante, entonces puede ser también una mater lectionis, una consonante que funciona como vocal. Entonces, el mapik únicamente se pone dentro de la G final. Si se acuerdan, dentro de las guturales está la G. En teoría, la G no debería de llevar dagesh. Esta sería una excepción a la regla. La G sí puede llevar dagesh, pero no se llama dagesh, se llama mapik. Y la función de ese puntito no es duplicar la consonante. La función de ese puntito es indicarnos que la consonante es una consonante plena y no es un auxiliar vocálico. Y ahí tenemos en su gramática el ejemplo de yegua. Por ejemplo, aquí sus, y sus a. Aquí me está sobrando una a. Perdón, sus a con mapik y sus a sin mapik. Bueno, si tapamos aquí esta, a ver, déjenme les explico un poquito más. Si tapáramos un poquito aquí esta palabra, así nada más, sus, sin el a, sus, significa caballo, sus es caballo, el femenino de caballo, pues es yegua, y el femenino de caballo es susá. Entonces, esta partícula final, la A junto con la G final, esta partícula final, digamos que es el femenino de caballo, el femenino de un masculino, de un sustantivo masculino. Entonces, una terminación en singular masculino que se le agrega a, entonces se hace femenino, entonces ya susá significa yegua, ¿no? Sería el significado o la traducción. Susá significa yegua. La transliteración sería Susa y es una los circulitos son dos Samek, ¿verdad? Sí, son dos amek. Este es una bab. Este palito es una bab. Está muy sencilla aquí la tipografía, pero este palito es una bab y tiene un puntito rojo, ¿no? Entonces son dos amek. Y sus, caballo, susá, yegua. Y aquí también tenemos susá, pero con la G final, con un mapik. Este puntito entonces se llama mapik. Y este puntito entonces lo que nos indica es que no es yegua, no es nada más un femenino. Si se fijan aquí es como un auxiliar vocálico. No se pronuncia la G final,
Simplemente es como para indicar aquí que aquí va una vocal. Pero cuando aquí lleva su saj, lleva un puntito, entonces este puntito es mapik, no es dagesh, es mapik. Solamente lleva la G final y lo que nos indica es que es una consonante plena, no es un auxiliar vocálico. Y entonces lo que nos está diciendo es que es un posesivo, ¿no? Dice su caballo de ella. Cuando veamos los posesivos, vamos a ver entonces que hay esta posibilidad de que termine la G con un mapik, y lo que nos está indicando es que no es un auxiliar vocálico, sino que es una G plenamente escrita, digamos que es una consonante plena. No es una auxiliar vocálico, sino es una consonante plena. Y es parte del posesivo, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ese sería el mapik. Únicamente va en la G final, que no debería de llevar la G dagesh, y realmente no es un dagesh, es un mapik. Y lo que nos indica es que no es un auxiliar vocálico en esa posición, sino que es una consonante plena. Y se debe transliterar como consonante y se debe de leer como consonante y se debe tratar como tal, no como auxiliar vocálico. Makef une dos palabras que parecerían totalmente independientes. Ben, así solito como está acá, significa hijo. Ben significa hijo. Después tenemos el makef, que es un guión, y luego otra palabra que dice Adam. Adam, ¿verdad? Aquí dice Adam. Entonces, el makef va a unir dos palabras y va a formar una sola, ¿no? Nosotros en español también tenemos algo parecido, pero sin el guión. Nosotros, por ejemplo, tenemos la palabra telaraña, ¿no? Por ejemplo, se unen dos palabras y forman una sola. Es algo similar aquí, nada más que aquí permanece el guión para como identificar las dos palabras, como si pusiéramos tela, araña. Y aquí tenemos Ben, que significa hijo, y Adam, que significa hombre. Ben, hijo o hijo de hombre, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le debe de dar es como si fuera una sola palabra, se debe de pronunciar de corridito, no se pronuncia Ben y luego Adam, se pronuncia Ben Adam, como si fuera una sola palabra. Y el acento, se elimina el acento de la primera y ya nada más se queda el acento en la segunda palabra. Y bueno, se fusiona como si fuera una sola palabra, pero sigue quedando este guión que se llama makef. Y entonces eso significa hijo de hombre, ¿no? Este es uno de los títulos con los que más se identificaba Jesús. Cuando él hablaba de sí mismo, decía, por ejemplo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea entregado, y bueno, a los fariseos, etc. Y este título de Hijo de Hombre, bueno, hace referencia al libro de Daniel, capítulo 7, ¿no? El hijo del hombre. Bueno, pues así se pone junto, como si fuera una sola palabra. Y se permanece aquí el makef. Este guión no se llama guión, se llama makef. Entonces, bueno, pues ya Miguel vimos. Ángel, Sí, bueno, en mis apuntes, yo tengo, o sea, me queda claro lo del makef, pero la palabra que tú estás utilizando de hijo de hombre está escrito de otra manera. sí, es correcto. Entonces, Ben Adam, hijo de hombre. Así está en su gramática. Ben es hijo o hijo de, y Adam es hombre. Entonces, ese sería el makef. Entonces, es el guioncito que ahí se queda, no se elimina, se podría juntar, pero no se queda. Y ese guioncito que se queda es el makef. Muy bien. Dudas, preguntas acerca del makef, acerca del mapik y acerca del dagesh fuerte o el dagesh suave. Preguntas, dudas. Cuando hicimos ejercicios con palabras, la palabra Señor, ellos en el diccionario la traducen como Adonai, que es referente a Dios. Pero, por ejemplo, si uno quiere referirse a una persona como señor Martínez, señor Jiménez, ¿cómo ellos, cuál sería el significado correcto para señor no referente a Dios?
También con la misma palabra, también Adonai, Adón o Adonai. Adonai es como mi Señor Somos el mejor juego de la historia, bro. y Adón es Señor también. Sí, con mucho respeto, no es como cualquier señor, como nosotros aquí, pues a cualquier persona le decimos señor, ¿verdad? Sí es con mucho respeto, por ejemplo, ahí es señor, eh, a veces al marido le decía como que la esposa o el esposo era el señor de la esposa, ¿no? Pero sí en ese sentido como de su señor, como de, no sé, como de reverencia o de superioridad en la cultura en esa época, ¿no? Pero sí, Adonai no es exclusivo de Dios. Adón, o sea, sí es exclusivo de amo, señor, no sé, alguien, el jefe, el patrón, pero no es exclusivo de Dios. Por eso es una palabra que sí podían pronunciar. Cuando nosotros vemos el tetragrama sagrado, que es una Yod, una G, una Vav y una G final, ese tetragrama sagrado no lo podían pronunciar porque era el nombre propio de Dios, porque tenía mucho respeto, lo leían con mucho respeto y ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Y en cambio decían Adonai en lugar de Yahvé, ¿no? Y el Adonai sí es una palabra más común, o sea, mi Señor, como lo que nosotros decimos mi Señor, ¿no? Sí, Ah, nos referimos a Dios, pero también mi señor cura, mi señor marido, mi señor no sé qué. ya. También es lo mismo. Para ellos también era una palabra, digamos, más accesible, que esa sí la podían pronunciar. Entonces, por eso sí pronunciaban o intercambiaban cuando veían la palabra de Yahvé, más bien pronunciaban Adonai. Adón significa señor, Adonai significa mi señor, pero dependiendo del contexto significa pues el señor, ¿no? Pero también se puede referir a mi Señor Dios, también en los dos casos, tanto en español como en hebreo. Sí, pero no es exclusivo de Dios. Kyrios en griego, ahí sí tiene más, una connotación más divina, más que en Adonai. También hay excepciones, pero Kyrios como que se hace más referencia hacia Dios. Eh, pero en hebreo no, o sea, su amo, su señor, pero no nada más su Dios, sino también en general. Las dos cosas, o sea, significa las dos cosas. Muchas gracias. Sí me pareció interesante descubrir si era correcto referirse a alguna persona también así como aquí, ¿verdad? De señor o si llegamos a Israel, ¿verdad? Pues, ¿cómo nos dirían? O cómo le dirían a una persona, ¿no? Pues sí, pero de todos modos sí es como alguien de mucho respeto, ¿no? O sea, no es como el señor de las paletas o el señor de las nieves, no. O sea, es como el señor, como no sé, como el señor marido, como el señor jefe de la hacienda o así, como alguien de mucho respeto, no, no cualquiera tiene ese título. Y tal vez a una persona entonces común, se le llamaría más propiamente por su nombre de entrada, no como aquí de señor, señora, se diría directamente por su nombre. Pues yo pensaría que sí, pero no sé, no sé mucho de hebreo, hablado, hebreo moderno, cómo se hablan, no sabría contestarte, Yo pero creo que tiene que ver muchos aspectos culturales, ¿verdad? La forma de expresarse también tiene que ver con la cultura. Entonces, a lo mejor ahí no podemos homologar lo que nosotros le damos sentido a una palabra, a una que le dan ellos, ¿verdad? Yo creo que ahí está Sí, una diferencia. sí. Yo propongo que vayamos a Israel para averiguar. Sí, ¿Cómo vámonos. ven? ¿Cómo ven? sí, Sí, cuando terminemos el curso, nos vamos a graduar y nos vamos a ir allá. Vámonos, vámonos. Bueno, tenemos por ejemplo Adam, que significa hombre, ¿verdad? También, o humanidad.
Tenemos la palabra ish, también significa hombre. También la palabra nefesh, que significa alma, pero también persona. Entonces, no sé cómo se llamen así coloquialmente, no sé cómo se... Hey, hombre o joven, a lo mejor joven, que significa najar, pero si no es joven, no sabría decir, así coloquialmente, ¿no? En la Biblia, bueno, sí encontramos pues diferentes referencias, ¿no? El ser viviente, una persona, hay diferentes formas, pero sí, yo creo que si sabes el nombre, pues lo ideal es llamarle por su nombre. Pero si no sé exactamente si hay títulos como Mister en hebreo, así Sí, de Mister, sí. no sé, desconozco. Ahora sí que reconozco mi ignorancia en el hebreo moderno, pero bueno, No, pues hay que ir a averiguar eso. hay que ir a preguntar allá. Ajá. Muy bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, si quieren al final de la clase, si alguien tiene alguna otra, se queda, si tiene alguna otra duda, yo creo que vamos haciendo, de tarea les voy a dejar los dos vocabularios, el de la página 13 y creo que ya les había dejado el de la página 10 también. Entonces yo creo que esa va a ser la única tarea para los que ya hicieron el ejercicio de transliteración de la página 10. Los que no lo han hecho, pues termínenlo y también entonces busquen en el diccionario el vocabulario. Ya deben de tener su diccionario y bueno, pues al principio cuesta trabajo, tienen que ubicar pues el orden del alefato para ir pudiendo buscar en el diccionario. Buscan primero la letra, no le hagan caso a las vocales para buscar en el diccionario, nada más agarren las puras consonantes y vean, por ejemplo, en la página 13, por ejemplo, por ejemplo ahí dice Adamá, ¿no? Adamá. Entonces, bueno, primero empiezan de derecha a izquierda. La Aleph, pues es la primera, la buscan. Acuérdense que en el diccionario, pues también va de, bueno, sí va de izquierda a derecha, pero pues las palabras, sobre todo aquí, tienen que ir buscando el orden, ¿no? Primero buscan el Aleph, que debe ser de las primeras páginas del diccionario, luego después dentro de las Aleph, que es la primera letra, buscan la Dalet, que también es de las primeras, luego buscan la Mem, que es de las del medio, y luego la G, que también es de las del medio, ¿no? Entonces más o menos vayan ubicando el orden, aunque les cueste trabajo al principio, ya después le van a ir agarrando un poquito la secuencia y van a ir buscando más rápido en el diccionario. No se preocupen si al principio se tardan mucho, es normal. Y entonces esa sería la tarea. Investiguen el diccionario, las palabras y pónganlas ahí en su cuaderno o en su gramática, donde quieran anotar el significado de lo que ustedes encontraron en el diccionario. Muy bien, nos despedimos con la oración a San Jerónimo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Buenas noches.